Hermanos, hemos llegado a la exposición de la palabra y hemos estado hablando de Mateo, de la Gran Comisión. Y queremos estar conectando todo el Evangelio de Mateo con la Gran Comisión que está ahí mismo al final de Mateo. Esta visión panorámica de la Gran Comisión seguramente nos va a ayudar a comprender las palabras de Jesús. Hemos estado compartiendo 2 o 3 predicaciones acerca de esta parte de la comisión donde dice enseñándoles que obedezcan o que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Está en Mateo 28:20. Y esto nos va a servir para llegar a ser los peregrinos en la misión de Dios. Te recuerdo que tú y yo somos peregrinos. Somos peregrinos, vamos de paso. Pero aún viendo que hay que enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, también hemos de entender que el significado de la Gran Comisión es más todavía. Y me refiero al término de discípulo, porque ahí es donde hace énfasis, hacer discípulos. El tema del discipulado es central para el Evangelio de Mateo y para la comprensión de la iglesia en el tiempo de Mateo y para la comprensión de la iglesia en este siglo XXI y la misión de Dios. Los discípulos, mis hermanos, el concepto de hacer discípulos es clave para la iglesia. Una iglesia como los peregrinos debe de estar haciendo discípulos. Les voy a decir el título del sermón: ser discípulo y hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Aquí la pregunta generadora que te voy a hacer: ¿eres discípulo de Jesús? Si dices amén, qué bien. ¿Haces discípulos? ¿Formas discípulos? Si dices amén, qué bien. Pero si la respuesta ha sido negativa, necesitamos comprender esto. Cristo nos ha salvado y vamos rumbo a la patria celestial, pero tenemos un trabajo: hacer discípulos. Tenemos que ser discípulos y hacer discípulos. Voy a resumir lo que vamos a ver en esta tarde. El primer punto son asuntos gramaticales, son asuntos de tecnicismos. El segundo punto es: los primeros discípulos son el prototipo para la iglesia, es el modelo para la iglesia. Y el tercer punto, vamos a ver que Jesús es el modelo mismo. Vamos a los asuntos gramaticales, cosas técnicas, pero que nos ayudan mucho para entender esta realidad. Dios ha hablado a través de los hombres. Y los hombres han escrito su mensaje con palabras. Y las palabras son muy importantes. Son inspiradas por el Espíritu Santo. Así que tenemos que poner mucha atención a las palabras, a los verbos, a los adjetivos, a los sustantivos, a efecto y causa, todas esas cosas que a algunos que les encanta el español, que les gusta la gramática, lo disfrutan mucho. Otros no tanto como yo, es algo difícil, se me olvidan los términos, los repaso y yo batallo con esto, mi hermano, pero tenemos que verlo. Voy a hacer mi esfuerzo por hacerlo sencillo, por poder decirlo de una manera correcta y clara. Vamos a ver el primer verbo, y el verbo es hacer discípulos. Hacer discípulos. Este verbo me sorprende que solamente se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. Eso de hacer discípulos nada más está en el Nuevo Testamento y solamente 3 de ellas están en Mateo. Una está en Hechos. Eso es un dato muy interesante. Si estamos hablando de que necesitamos hacer discípulos, pues la Biblia solamente lo muestra 4 veces, 3 en Mateo y 1 en Hechos. Vamos a ver en Mateo. Mateo 13:52. Él les dijo: por eso todo escriba docto, y docto es discípulo,
En el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahí, cuando dice la palabra docto, es discípulo. En el Mateo 27:57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido, ahí está el verbo, sido discípulo de Jesús. Él se había hecho discípulo, lo habían formado como discípulo de Jesús. Ahí está el verbo hacer. En Mateo 28:19, que está ahí en la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí también está. Y por último, en Hechos 14:21. Y es interesante este texto, obsérvalo bien. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Mi hermano y mi hermana, necesitamos anunciar el evangelio, pero eso es solamente el principio. Necesitamos, después de anunciar el evangelio, aquellas personas que abrazan el evangelio, se necesita formarlos, es hacer discípulos. No estemos contentos solamente con hablar, con dar folletos, con compartir una Biblia. Invirtamos nuestra vida en hacer discípulos. Así que mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga que nos escuchas, es el único imperativo, el único mandato en la gran comisión que tenemos ahí en Mateo. Haced discípulos, es hagan discípulos. Además, este verbo principal de la gran comisión es la razón de ser de la gran comisión. Hay otros participios ahí y lo he explicado varias veces. Una vez más, está bautizando y enseñando. Esos son participios. Están subordinados a hacer discípulos. Es más, vamos a hablar, vamos a enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, porque de esa manera vamos a hacer discípulos. Así que el objetivo global de la misión es convertir a todas las personas, no solamente en creyentes, sino en verdaderos discípulos. Ese es el verbo, mi hermano, el verbo. Ahí está ese verbo y hay que ponerle atención. El otro asunto técnico, asunto de gramática, es el sustantivo discípulo. Eso sí, hay bastantes, y es muy común en los 4 evangelios y en Hechos. Pero algo que yo encontré es que no se encuentra el sustantivo discípulo, no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento que no sea en los evangelios o en Hechos. Es más, Pablo nunca lo utiliza. Eso es raro, El discípulo ocupa un lugar bien destacado en el Evangelio de Mateo, más que en los otros evangelios sinópticos. Es un sustantivo. Te doy algunos datos de este sustantivo discípulo. Aparece 73 veces en Mateo, 46 veces en Marco y 37 veces en Lucas. Así que el que habla más de discípulo es Mateo. De hecho, es el nombre que se les da a los seguidores de Cristo Jesús en los evangelios. Aquel que sigue a Cristo Jesús es un discípulo. Este es en su sustantivo. Este verbo sustantivo tiene la idea, así explícita, de seguir, porque el discípulo es alguien que va detrás de, siguiendo a alguien. Si tú has leído el libro de Dietrich Bonhoeffer, algo así, que se llama El precio de la gracia, realmente el título en alemán es seguimiento, porque eso es seguir a Jesús.
Ahora, vamos a una realidad. Tú y yo conocemos la gran comisión. Tú y yo sabemos que tenemos que hacer discípulos. Sin embargo, con todo eso, muchos de nosotros nos sentimos limitados cuando queremos tratar de cumplir esta gran comisión. O sea, empezamos con alguien, ese alguien no le sigue, no continúa, agarramos a otra persona para poder enseñarles, también no continúa y nos decepcionamos y ya no le seguimos. Eso sí, tenemos bastantes discipulados. Podemos decir, no, yo tomé tal discipulado, yo tengo tal discipulado, otro discipulado, o mi discipulado es mejor. El de los navegantes, el de mis primeros pasos, el casi, que muchos lo conocen, y otros más discipulados. Pero la realidad es que no estamos discipulando. El reto para esta tarde es que hagamos discípulos. Piensa que las personas que vienen a Cristo necesitan prepararse y Dios te ha dejado a ti para que cumplas esa gran comisión. Algunos piensan en esta realidad, mi hermano y mi hermana, que no pueden, que no están preparados, que les falta mucho estudio, que no puedo hacer eso. Pero mi hermano y mi hermana, yo te animo a que al menos en la iglesia evangélica Los Peregrinos te acerques conmigo, te acerques con algunos de los líderes y ellos yo te pueda ayudar para que tú puedas tener un discipulado, un seguimiento, que esto ayude para que tú puedas compartir el evangelio a otros. A veces nos es más fácil hacer otras cosas en la iglesia. Y son cosas buenas, no son cosas malas, pero no hacemos lo que la iglesia tiene que hacer discípulos. Vámonos al segundo punto. Los primeros discípulos son el prototipo de la iglesia. Este término de discípulo tiene diferentes significados o diferentes matices de significado. Para Mateo, fíjate bien, para Mateo, discípulo o ser discípulo, no solamente se refiere a los 12, o en el caso de Marcos, Marcos piensa que discípulos solamente son los 12 y Lucas piensa que solamente son los 12. Pero para Mateo se abre el abanico y otros pueden ser discípulos. José de Arimatea era un discípulo. Para Mateo los primeros discípulos son el prototipo de la iglesia, mi hermano y mi hermana. Y la palabra se amplía para incluir a otras personas. Tanto en la época de Mateo cuando escribe, recordemos cuándo fue escrito, en el año 70 o después de 70, a una comunidad que está sufriendo, una comunidad sin patria, una comunidad con adversidad, y Mateo les está diciendo a ellos que bueno, hay que seguir a Jesús, hay que ser discípulos. Y el evangelio nos invita, nos exhorta a ser discípulos. El único evangelio que habla el término iglesia es Mateo y está en Mateo 16. Eso es algo importante porque Mateo está dirigiéndose a una comunidad que habla ya de iglesia. Y cuando Jesús estaba en la tierra, hablando ahí con Mateo, no había iglesia como tal, no se conocía la iglesia como tal. Así que mi hermano, lo que une a la comunidad de Mateo con la época de Jesús es el mandamiento de hacer discípulos. Me voy a extender un poquito. Si para Mateo la idea que une con el mensaje de Jesús es hacer discípulos. Para la iglesia de hoy, lo que nos debe de unir
en pensamiento, propósito, misión, comisión, es hacer discípulos. Si cambiamos, si quitamos de hacer discípulos y hacemos otras cosas bonitas, importantes, buenas, pero no hacemos discípulos, estamos perdiendo totalmente la idea principal que Mateo está comunicando en esta gran comisión. Los seguidores de Jesús, del Jesús terrenal, han de convertir a otros en lo que ellos mismos han sido, discípulos. Ellos han sido discípulos, ellos tienen que hacer discípulos. Hace tiempo había una pregunta teológica. ¿Dónde comenzó la iglesia? ¿En Pentecostés o con los 12 discípulos? Para Mateo, la iglesia comenzó con los 12 discípulos, porque Mateo es el único que menciona la palabra iglesia. ¿Quiénes son estos discípulos, según Mateo? ¿Qué características tienen? Y aquí vamos a evaluarnos, vamos a hacer una autoevaluación. Tú evalúate, yo me evalúo. Un discípulo, los discípulos son los que esperan en el reino de Dios. Si tú esperas el reino de Dios, y no solamente esperas el reino de Dios, sino que participas en la extensión del reino de Dios, tú eres un discípulo. Si solamente piensas en el cielo y que te vas a morir, te vas a ir al cielo, ya tienes tu boleto para ir al cielo, y ni extiendes nada, ni piensas en el reino de Dios, ni nada, entonces cuestiónate si eres discípulo. El discípulo también son los que son, vaya la redundancia, la sal de la tierra y la luz de este mundo. Estás radiando la luz del Evangelio, la luz de Cristo, le das sabor a este mundo, eres discípulo. Además, los que son discípulos tienen una causa, una causa. Hoy en este tiempo, mis hermanos, hay manifestaciones y tienen sus causas. Se levantan gobiernos, se levantan personas, líderes, caudillos, y hay causa. Fíjate bien lo que dice Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cristo, el reino de Dios, la gran comisión, ¿es tu causa? Eres discípulo. El discípulo son los hijos de Dios, son los pacificadores, son los ciudadanos del reino. Hay un texto que me llamó mucho la atención donde dice que el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Esos son los discípulos. Y esa buena semilla muere y se multiplica. El discípulo es aquel que se multiplica. ¿Te has multiplicado en alguien? ¿Has compartido el evangelio? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿A cuántos puedes decir, este es mi discípulo, este fue mi discípulo, lo entrenamos, invertimos tiempo en él? Mi hermano, aparte de todo eso, los discípulos son hermanos, los unos con los otros. Y los hermanos se soportan, y los hermanos se aman, y los hermanos se animan, y los hermanos se perdonan. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esa fue la pregunta del millón. ¿Hasta 7 veces? Hasta 70 veces 7. Y los matemáticos saben bien eso. Los discípulos son siervos los unos a los otros. Cada discípulo, mi hermano, es miembro de una comunidad. No hay discípulos llaneros solitarios. No hay un asunto de yo con mi Biblia, ahí la estudio, porque como dice el proverbio, más vale andar solo que mal acompañado. Así que yo solo, no. Un discípulo es una persona que vive en comunidad, que se reúne, que se congrega,
que es miembro del cuerpo de Cristo. Checa todas estas cosas y hagamos una reflexión, una autorreflexión delante de Dios. Hermanos, la tarea de hacer discípulos es para todo cristiano. Cada uno de nosotros podemos hacer discípulos desde el lugar donde nos encontremos. Tú puedes hacer discípulos en tu casa, con tu propia familia. Tú puedes hacer discípulos con la iglesia, con algún miembro que conozcas, con alguien que necesite crecimiento, con alguien que necesite apoyo. Discipúlalo. Tú puedes hacer discípulos con tus compañeros de trabajo, donde tú te mueves. Tú debes de hacer discípulos. Yo debo de hacer discípulos. Quiero decirte que la Biblia no enseña que solo los predicadores hacen discípulos o que los misioneros deben de discipular. Tampoco la Biblia dice que esta tarea solo se cumple desde el púlpito o enseñando en un salón de clase. O sea, no se hace así. El púlpito es para predicar la palabra, para animarnos, para enseñar las cosas, pero el discipulado es de tú a tú, de persona, de una persona con una familia, en una comunidad. Llegamos al tercer punto. Jesús es el modelo y creo que ahí nadie va a estar en contra. Todos estamos a favor de que Jesús es el modelo. Los discípulos en la época de Mateo, estoy hablando del año 70, siguieron el modelo de los primeros discípulos, estoy hablando del año 30, 33, que por Jesús fueron discipulados. Y así como los hombres que por Jesús fueron discipulados, ellos siguieron el mismo modelo. Hay un texto ahí en 2 de Timoteo, si no me equivoco, donde Pablo habla de este modelo, de este prototipo, de esta forma. Y tenemos que entender, mi hermano, que hay una similitud tremenda entre Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos son solidarios y hay una correspondencia muy profunda. Lo que quiero decir es que lo que es aplicable a Jesús también es aplicable a sus discípulos. Jesús y sus discípulos comparten muchas cosas en común. Pero algo que comparten en común y que son similares, comparten el sufrimiento. El sufrimiento es algo que está en similitud con el discipulado con Cristo, que es el modelo a seguir. Pero también comparten la autoridad en la misión, porque Jesús los comisionó, porque Él tiene toda la autoridad y vamos en su nombre. Esas dos cosas son similares entre Jesús y sus discípulos. Pero también hay diferencias. La diferencia entre Jesús y sus discípulos, entre nosotros como discípulos, son las mismas. Y también son las mismas similitudes. Si tú por discipular sufres, aleluya, bienvenido a la vida cristiana. Así es. Tú y yo tenemos la autoridad porque es la autoridad que Cristo nos ha dado, porque Cristo tiene la autoridad y eso lo compartimos. Eso es algo similar, eso es la similitud que tenemos con Jesús, que es el modelo a seguir de discipulado. Pero la diferencia la encontramos, y una de esas la encontramos en Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí el verbo adorar, que es lo que quiero enfatizar, el verbo adorar está reservado nada más para expresar la sumisión y la adoración únicamente a Dios. La diferencia es que Jesús es el modelo, pero tú y yo expresamos una sumisión, una obediencia
a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo debemos adorar al único Dios que es en Cristo Jesús. Ese fue el contraste entre esta frase de cuando le vieron, le adoraron. El contraste se encuentra en Mateo 4:10, hablando acerca de la tentación de Jesús. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Para Mateo, mi hermano y mi hermana, Jesús es mucho más que alguien que hay que imitar. Alguien más que un pedagogo que hay que encontrar sus enseñanzas y aplicar sus enseñanzas. Jesús es, en el sentido más amplio y más completo, el Señor. Él es el Señor y a ese Señor se le adora. Otra diferencia que tenemos entre Jesús y los discípulos, y Mateo lo explica muy bien, y algo que a mí me sorprendió mucho, y yo espero que te sorprenda a ti también, este título de Señor que hacen los discípulos hacia Jesús, solamente lo hacen los discípulos. O sea, solamente le dicen Señor. En Mateo, cuando encuentres Señor, solamente lo vas a encontrar en boca de los discípulos. Los opositores, ahí aclaro, no solamente en los discípulos, sino en las personas que vienen a Él. En las personas que sufren son los que le llaman Señor. Pero los opositores a Jesús siempre le llaman maestro o rabí. Así le llaman. Eso es interesante porque vemos que para Mateo el llamarle Señor implica que Él tiene la autoridad y que ante este Señor hay que obedecer y ante este Señor hay que adorarlo. Hay dos textos donde solamente Judas Iscariote, el que lo traicionó, lo llama maestro y le llama rabí. Fíjate en Mateo 26:25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba. Dijo: ¿soy yo maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Ahí ves cómo Judas no le dice: ¿soy yo, Señor? No, ¿soy yo maestro? Y Mateo entiende perfectamente que solamente aquellos que se someten a Cristo Jesús, solamente aquellos que le obedecen, solamente aquellos que esperan en Él, solamente aquellos que le adoran, pueden llamarle Señor. En Mateo 26:49, también en el mismo caso de Judas, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Ese beso traicionero. No le dice: salve, Señor, no, salve, maestro. Y Mateo, con toda la intención, escribe estos términos porque dice: Judas no se está cuadrando con Jesús. Judas se está revelando. Este término, mis hermanos, es un título real, divino, un título que Mateo entendió perfectamente. El discípulo sabe y vive que Jesús es su Señor. Mis hermanos, la preocupación aquí de Mateo es pastoral como misionera. Y yo anhelo esto en la iglesia. Yo espero que tú también lo anheles y es mi oración. Desde una perspectiva como pastor, estoy predicando esto y también desde una perspectiva misionera quiero predicar esto. Pastoral porque quiero presentar a los discípulos como modelos que hay que imitar. O sea, deseo y Dios desea, más que yo, Dios desea que en la iglesia haya discípulos que se puedan multiplicar, que puedan imitar los otros. Esa es la idea. Ese es el matiz pastoral. Pero el matiz misionero es: debemos animar a la comunidad que hagan discípulos.
parecidos a los primeros discípulos. Son dos cosas. Deseo que en la iglesia evangélica Los Peregrinos pueda haber personas que puedan ser dignos de imitar, que puedan decir, yo quiero ser como él, en un sentido de discípulo. Pero también quiero a aquellos que todavía no son discípulos o que no han hecho un discípulo, que por favor nos pongamos a ser discípulos. ¿Parecidos a quién? Al primero, en la época de Jesús, al mismo Cristo Jesús. Otra cosa, mis hermanos, que debemos de observar es que Mateo tampoco pinta a los discípulos sin defectos. A veces se refiere a ellos como hombres de poca fe, a veces se refiere a ellos como temerosos, a veces se refiere a ellos como llenos de dudas. Y ahí en la misma gran comisión podemos ver en el contexto eso, en Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, lo adoraron. Pero, ahí está el pero algunos dudaban. O sea, los discípulos, Mateo los pinta, son personas que a veces tienen sus dudas. Esta unión extraña entre adorar y dudar es algo extraño, pero está ahí. Estas dos palabras también están en Mateo 14:31, donde dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en el 14:33, ahí en los versos adelante, entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron. Dudaste, adoraron. Estas dos cosas están ahí. No como contraste, sino con una extraña unión. Algo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy al escuchar este tema de hacer discípulos, de seguir el modelo de Cristo Jesús, de estos términos de gramática? ¿Cómo te encuentras hoy? Te voy a decir cómo se encontraba la comunidad de Mateo. La comunidad de Mateo se encontraba en plena crisis de identidad. ¿Sí? Por un lado, se encontraban presionados por los judíos, porque ellos eran judíos cristianos, y había los judíos que no habían aceptado el cristianismo y que, como Pablo, también querían su destrucción. Así estaba. Y Mateo les dice, hay una gran comisión. ¿Sí? Sean discípulos y hagan discípulos. Esa es la misión de la iglesia. La comunidad de Mateo se encontraba también con gentiles hostiles, a personas que no eran judíos, pero que eran gentiles y que estaban contra ellos. Así se encontraba la comunidad. ¿Cómo era la comunidad? Era gente sencilla, gente confundida en medio de culturas diferentes, de personas que totalmente estaban opuestas a ellos, reunidas a las faldas de una montaña de Galilea, al otro lado de la frontera de Siria. Era un lugar donde no había patria, expatriados estaban. Estaban por todos lados estos judíos cristianos, donde Mateo les escribe, hagan discípulos y sean discípulos. Esa es la misión de la iglesia. ¿Cómo te encuentras hoy? Hoy tienes una patria seguramente. Hoy seguramente tendrás una casa o estarás rentando. Sí, a lo mejor tienes presiones de tus amistades o de tu familia. A lo mejor tienes gente hostil contra ti. Pero la comunidad de Mateo no estaba sobre, como dice aquel dicho, sobre pétalos de rosa. No estaba así. Mi hermano, no sé si has visto las noticias, pero solamente mira a los inmigrantes que van por este país, a los haitianos. Mira esas imágenes. Mira cómo están.
Miran cómo van pasando por este país. Miran lo que van sufriendo. Y estoy seguro que muchos de ellos son creyentes. Y lo que le dice a ellos también nos los dice a nosotros. Mateo, sean discípulos y hagan discípulos, porque esa es la misión de la iglesia. Mi hermano, la intención de Mateo es convencer a la comunidad de que la misión nunca se emprende con una actitud de autosuficiencia. O sea, nunca debes de decir, bueno, yo voy a ser discípulos cuando yo ya esté bien tranquilo, porque ahorita ando bien ocupado, tengo muchas presiones, hay muchas cosas que hacer y yo voy a estar ocupándome de otras cosas. Pero ya cuando llegue a viejo, entonces ya voy a ser discípulos. No, nunca se emprende el hacer discípulos con una actitud de autosuficiencia, sino que se emprende a ser discípulos conscientes de nuestras debilidades. Estamos en crisis, sí. Tenemos una pandemia, sí. Hay enfermedad, claro. ¿Te sientes mal? Sí, yo también. ¿Has tenido COVID? Sí, bueno, qué bueno que superaste eso. Si no, bueno, a lo mejor te da. Estamos en momentos de peligro, de crisis, pero son en esos momentos. Esta pandemia nos debe de hacer entender al pueblo evangélico que en medio del peligro hay una oportunidad para poder hacer lo que debemos de hacer como iglesia. La gran comisión, hacer discípulos, es la misión de la iglesia. Tanto los creyentes en el tiempo de Mateo, tanto los creyentes en los primeros discípulos y tanto los creyentes en el tiempo de hoy como tú y yo, vivimos en esa tensión. Vamos a adorar al Señor. ¿Tienes dudas? Bueno, posiblemente yo también. ¿Hay falta de fe? Tal vez, también. ¿Hay temor? Claro. Es de vida o muerte en esta pandemia. Nos pega esas cosas otra vez y a lo mejor ya no lo contamos. Pero no debemos olvidar el mandato de Jesús, el imperativo de Jesús, hacer discípulos. Vamos a las conclusiones. Primera conclusión, tenemos una tarea y la tarea es esta. Todos los creyentes somos el resultado de la misión de Dios y a la vez somos enviados a participar en la misma misión en donde quiera que estemos. Cuando leemos Mateo 28 en la Gran Comisión, tendemos a enfatizar el id, el vayan, en lugar de enfatizar el hagan o hacer discípulos. Y al hacer eso caemos en el error de pensar que mientras no vayamos lejos, no podemos discipular. O sea, mientras yo no salga a la misión de misionero, pues yo no tengo por qué discipular. Y menos cuando no sabemos ni siquiera a dónde ir. Hay gente que le encanta las misiones, pero todavía no sabe ni a dónde Dios lo va a enviar. Pero tampoco hace discípulos. Y nos quedamos, si tenemos esta perspectiva, nos vamos a quedar esperando un llamado extraordinario, una zarza ardiente que se vea, un vellón ahí que esté húmedo y que en pleno solazo. Vamos a estar buscando cosas que en realidad el mandato está dicho. Haced discípulos. Haced discípulos no se enfoca tanto en el dónde hacer discípulos, sino en el qué. Y el vayan, mis hermanos, no se refiere necesariamente a ir a algún otro país. En un sentido, no es ese. Todos los creyentes somos misioneros desde el día en que tú te convertiste, lo hayas sabido, lo sepas, lo ignores, tú eres misionero desde el primer día. Estás llamado a una misión. Así que la tarea, mis hermanos, es hacer discípulos. Segunda conclusión. Las personas son más importantes que los programas. Muchas iglesias locales tienden a enfocarse en la institución.
Somos los peregrinos y la institución tiene su historia y tiene tanto y hay tantas cosas viejas muy buenas, algunas cosas viejas no tan buenas, hay cosas nuevas muy buenas, otras nuevas no tan buenas. Y a veces se enfoca uno en eso, en la institución, en los programas, en siempre se ha hecho así. Pues así hemos estado toda la vida y seguimos en estructuras tradicionales. Entonces esto muchas veces nos hace perder de vista la misión de hacer discípulos. Fíjate bien, la pregunta frecuente que a veces le hacen a los creyentes, a los líderes, al pastor, los familiares o los amigos sobre la iglesia son estas. A ver si te la han hecho a ti. ¿Hay reuniones de jóvenes en la iglesia? O sea, te dicen así, o sea, ¿cómo está la iglesia? Sí, hay reuniones de jóvenes. Si tú dices no, entonces no. Y a veces nos enfocamos en hacer reuniones de jóvenes. ¿Hay reuniones de mujeres? No, tampoco. Y nos enfocamos en hacer reuniones de mujeres. ¿Hay clases de niños? Sí. Y ahí enfocamos bastante. ¿O no? ¿Cuál es la alabanza que tocan? ¿Son himnos? ¿Son música moderna? ¿Son cumbias? ¿Son norteñas? Todas esas cosas no son malas en sí mismas. Pueden ser muy buenas, pero si nos enfocamos en esas cosas, en esos programas, mis hermanos, y no nos enfocamos en las personas, en realidad vamos a perder el enfoque de la misión de la iglesia, hacer discípulos. Las personas son bien importantes y como son importantes debemos relacionarnos. Si tú te enfocas en una relación profunda con hermanos, hermanas de la iglesia, para poder hacerlos crecer, tú vas a tener bastantes personas a quien discipular. Pero si tú no te enfocas o yo no me enfoco en las personas, yo voy a decir, es que nadie quiere, hermano. Es que nadie, yo le digo, pues ¿cómo van a querer discipulados si ni siquiera te acercas? Te acercas con ellos con un propósito, con un proyecto nada más. No, enfócate en ellos como lo que son, personas, creación de Dios, criaturas de Dios, hijos de Dios que necesitan crecer y que Dios te ha puesto para que tú hagas ese crecimiento en ellos. Y tercera conclusión. Hacer discípulos, mis hermanos, es un trabajo para toda la vida cristiana. El discipulado uno a uno se ha quedado en el olvido. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es más importante para la iglesia? ¿Crecer los números? Esta pandemia nos ha demostrado mucho. Los números bajaron bastante. Y muchas personas están preocupadas por los números. Pastor, éramos 200, éramos 300, éramos 100. Y ahora, ¿sabes qué? Somos bien poquitos. Bueno, eso ha demostrado la pandemia. ¿O nos interesa más el carácter de las personas, la transformación de las personas en sí mismas? ¿Números o el carácter? Hacer discípulos, mis hermanos, es un trabajo de toda una vida cristiana. Seguimos nosotros perdiendo nuestro objetivo si no hacemos discípulos. Si pensamos que en la iglesia lo que tenemos que hacer es miembros de la iglesia, si pensamos que en la iglesia lo que tenemos que hacer es crecer los números de nuestra institución, si pensamos que solamente lo que queremos es que haya una iglesia peregrinos en las colonias donde no hay iglesia peregrinos, mi hermano y mi hermana, el trabajo que tenemos de toda una vida es hacer verdaderos discípulos de Jesús. En esta tarde, mi hermano y mi hermana, ora por alguien. Toma a alguien para poder, si tú quieres, evangelizarlo. Y cuando lo evangelices, entonces hazlo discípulo. Si ya alguien es convertido, entonces invierte en él.
y hazlos discípulos. A veces, mis hermanos, solamente los convertimos y los dejamos al garete como niños recién nacidos espirituales abandonados. Y eso no es posible. El discipulado es un seguimiento, es seguir a Jesús, detrás de Jesús, ir siguiéndolo a Él. Y la iglesia está para ser discípulo y para hacer discípulos, porque esa es su misión. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a no solamente escuchar esta palabra, sino a vivirla. Dios, que haya un resultado genuino en la vida de cada uno de nosotros, que podamos en un tiempo de un mes poder estar discipulando a alguien. A mis hermanos, ponles personas en su corazón que puedan discipular. Y si ellos no han tenido ningún discipulado, que se acerquen, Señor, a nosotros. Y nosotros buscaremos la forma de cómo poder ayudarles para su crecimiento, Señor. Ayúdanos a ser discípulos y a hacer discípulos, porque esa es nuestra misión. En Cristo Jesús oramos. Amén.